Continuando con el grupo de enfermedades infecciosas, veremos a continuación aquellas que son producidas por parásitos. Este tipo de enfermedades parasitarias afectan a millones de personas en todo el mundo. Son más prevalentes en países en vías de desarrollo o países pobres, pero también se encuentran en aumento en países desarrollados y muchas veces se les asocia una considerable morbomortalidad. Si recordamos el término parasitismo, hace alusión a aquella asociación entre dos seres vivos en la cual existen consecuencias nocivas para el hospedador, mientras que el parásito obtiene distintos beneficios. Todos los agentes vivos que son patógenos para el hombre ejercen parasitismo sobre el huésped. Sin embargo, es tradicional estudiar a un grupo particular denominado zooparásitos. Estos se dividen en dos grandes grupos, los protozoarios o protozoos y los metazoarios o metazoos. Los primeros son seres unicelulares de estructura eucariótica, mientras que los segundos son multicelulares de estructura más compleja y comprenden a los insectos y arácnidos. Es característico de los parásitos el desarrollo de un ciclo evolutivo que consiste en una serie de estadios diferentes que transcurren desde su nacimiento hasta alcanzar la forma adulta. Para cumplir estas etapas del ciclo, los parásitos necesitan uno o más huéspedes intermediarios. En nuestro país se conoce un gran número de parasitosis, como por ejemplo la tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas-Massa, la leishmaniosis americana y el paludismo, así como también la toxoplasmosis, distintas entidades que desarrollaremos a continuación. Como en cualquier otra enfermedad o alteración, siempre es importante para el diagnóstico una correcta anamnesis, un adecuado examen clínico y también el apoyo de distintos métodos paraclínicos o estudios complementarios, ya sea métodos directos o indirectos, para sustentar el diagnóstico definitivo. Comenzando con la enfermedad de Chagas-Massa o tripanosomiasis americana, es una parasitosis provocada por el microorganismo Trypanosoma cruzi. El agente vector de la enfermedad es la vinchuca, o también llamado Triatoma infestans, un insecto hematófago nocturno. La primoinfección se aprecia en cara y cuello. Los principales reservorios son el hombre infectado, gato, perro y otros animales domésticos. La vinchuca vive en los domicilios y sus alrededores. Al picar el reservorio, absorben sangre que contiene el tripanosoma, el cual pasa al intestino de la vinchuca, donde cumple su ciclo, y luego alcanza el recto de este insecto. Al picar a un individuo sano, las deyecciones son eliminadas sobre la piel, penetrando esta o a las mucosas, sobre todo la mucosa conjuntiva. La fase aguda se da luego de un periodo de incubación de más o menos 10 a 12 días. Con gran frecuencia se observan lesiones en la cara. Por ejemplo, en uno de los ojos se produce un edema bipalpebral indoloro, rojo violáceo, en el cual el ojo se ve ocluido y puede haber inflamación de la glándula lagrimal. Se acompaña de una adenopatía satélite. En algunos casos se da el llamado chagoma de inoculación, que consiste en un nódulo rojo violáceo indoloro que asienta en una zona eritematosa. En ocasiones predomina el edema hemifacial, que es indoloro, gelatinoso, con un godet negativo, y estas manifestaciones duran aproximadamente 3 meses. Se pueden acompañar de fiebre, poliadenopatías y hepatoesplenomegalia. Luego el enfermo puede presentar un periodo de latencia, vencer la infección o presentar la forma crónica. Esta forma crónica presenta consecuencias más generalizadas, las cuales las principales son manifestaciones
manifestaciones cardíacas, como por ejemplo la miocarditis chagásica, y neurológicas. También pueden existir formas digestivas. A nivel de la cavidad oral, se describieron algunas alteraciones, por ejemplo, en las glándulas salivales, y también la formación de pseudoquistes y alteraciones de tipo hipertrofia a nivel de glándulas salivales que fueron vistas en perros inoculados por la cepa de Trypanosoma cruzi. Es importante para el diagnóstico conocer de qué área proviene el paciente, dónde vive, cómo son las condiciones de su residencia y si esta es una zona endémica de la enfermedad. Si también existe algún caso probable o confirmado de enfermedad en otros miembros de su familia cohabitante, y sus antecedentes personales, por ejemplo, transfusiones sanguíneas en días previos a la consulta, trasplantes de órganos, algún tipo de cirugía, otras infecciones, antecedentes de una madre contaminada, y también si el paciente se encuentra inmunosuprimido. Existen distintas pruebas serológicas para detectar el microorganismo, así como la prueba ELISA, la PCR y la detección de anticuerpos en sangre. El tratamiento consiste en un manejo integral, la evaluación por parte del odontólogo, pero trabajando de forma multidisciplinaria junto con el médico. El tratamiento también se basa en distintos antimicrobianos, como los que se describen en la diapositiva, antiparasitarios, entre otros medicamentos. Por otro lado, tenemos la hidatidosis, que fue una enfermedad muy importante en nuestro país. Es ocasionada por el Echinococcus granulosis. Se transmite por larvas que se desarrollan en el hospedero luego de la ingestión de los huevos del microorganismo. El hospedero definitivo es el hombre, mientras que los hospederos intermedios pueden ser los cerdos y los perros. Se transmite por vía orofecal, a través de la ingestión de huevos del microorganismo, por agua o alimentos contaminados, carne ovina o bovina contaminada mal cocida, el contacto con perros infectados, o con hospederos intermediarios como vacas y ovejas y algunos otros animales. El humano también puede ser un hospedero intermediario accidental. Dentro de las manifestaciones clínicas, esta enfermedad cursa generalmente de forma asintomática, pero pueden producirse alteraciones de tipo quiste a nivel de hígados, pulmones y huesos. En la cavidad oral, las manifestaciones son muy raras. Es una infección endémica en el Uruguay. Durante muchos años se ha tratado de revertir y tratar de tener controlada. El tratamiento es quirúrgico, extirpando los quistes que se puedan haber organizado en los distintos órganos, y también a través de distintos fármacos antiparasitarios. Como forma de prevención fue muy importante en nuestro país la concientización a la población de evitar dar carne achuras a los perros, el uso de agua potable, la correcta higiene de manos al procesar los alimentos, el correcto cocinado de las carnes que ingerimos y el lavado de las frutas y verduras. Luego tenemos otra enfermedad conocida como la leishmaniosis. Es una enfermedad parasitaria cuyo agente etiológico es la Leishmania brasiliensis. Es transmitida por la picadura de un mosquito, al cual se le denomina flebótomo intermedio, que es el intermediario, y produce lesiones cutáneo-mucosas destructivas. Se describen 3 tipos de leishmaniosis: una forma cutánea, producida por la Leishmania trópica, la cual no afecta a la mucosa ni los órganos, y no se ve en nuestro país, excepto algún caso de importación, es decir, de alguna persona de otro país que ingrese al Uruguay. Luego existe la forma visceral, provocada por la Leishmania donovani, que afecta al sistema retículo endotelial, y se presenta en una forma subaguda infantil y una forma crónica en el adulto.
Se ve en países de Asia, Europa, Brasil y algunas provincias de Argentina. Por último, existe la forma cutáneo-mucosa, producida por la Leishmania brasiliensis, que es la que nos interesa, ya que puede verse en nuestro país. La Leishmania brasiliensis es un protozoario que presenta dos formas evolutivas diferentes durante su ciclo: la Leishmania y el Leptomona. La Leishmania se observa en el interior de las células del huésped definitivo, mientras que el Leptomona se ubica en el intestino del huésped intermedio, donde se reproduce. Los reservorios naturales del parásito son generalmente roedores y constituyen nidos naturales en los cuales el agente patógeno reside pasando de un animal a otro, valiéndose de cada huésped intermediario, como son los artrópodos vectores. El hombre, el caballo y el perro pueden ser infectados por la Leishmania, transformándose en huéspedes definitivos al recibir la picadura de este flebótomo intermedio infectante. Son mosquitos que, al picar el reservorio natural del parásito, ratas, por ejemplo, absorben el microorganismo, el cual se multiplica y se transforma en leptomona en su intestino. Las leptomonas pasan a la faringe del mosquito, quedando en condiciones de ser inoculadas en un huésped sano, en este caso el hombre, el caballo o el perro. La primera manifestación es el chancro de inoculación, que aparece como una lesión papulosa roja ubicada en la piel, que se ulcera adquiriendo el aspecto de una úlcera de bordes elevados y fondo vegetante con un exudado cero purulento. El tamaño es el de una lenteja o un garbanzo. Se cubre con una costra y se acompaña de adenopatías. Evoluciona en 3 meses sin manifestaciones generales y cura espontáneamente o por tratamiento, dejando una cicatriz pigmentada. Luego de la primoinfección, ocurre un periodo silencioso de 2 a 5 años y aparecen lesiones cutáneo-mucosas en el territorio rinobucofaríngeo. Se inician en la mucosa interna de las narinas como una lesión úlcero-vegetante, secretante y costrosa que invade y destruye el cartílago del tabique, estableciendo una comunicación entre ambas fosas nasales, lo que trae como consecuencia el aplastamiento de la punta de la nariz. En el paladar blando y faríngeo, las lesiones se recubren de una pseudomembrana y destruyen sectores de las mismas estructuras. La úvula, los pilares y el velo pueden ser destruidos en forma lenta y progresiva, estableciéndose comunicaciones buco-nasales. No son lesiones dolorosas a pesar de las manifestaciones que provocan. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otro tipo de alteraciones que produzcan este tipo de perforaciones, como pueden ser aquellas producidas por hongos, micosis profunda, como la blastomicosis, histoplasmosis, y lesiones malignas como el carcinoma espinocelular. La histoplasmosis, por su lado, tiene otra distribución epidemiológica, mientras que la blastomicosis puede superponerse con esta enfermedad y presentar mayores dificultades. Las lesiones resultan semejantes, por lo tanto es muy importante el diagnóstico diferencial. En la mayoría de los casos de leishmaniosis, el pronóstico es bueno y queda inmunidad permanente. En pocos casos depende de la magnitud de las mutilaciones producidas y de la respuesta al tratamiento. Sin tratamiento, algunos casos pueden evolucionar a la muerte por complicaciones infecciosas agregadas. En cuanto al tratamiento, se basa en el empleo de anfotericina B en los casos graves o antimoniales por vía intravenosa e intramuscular. Acá tenemos una lista de todo el conjunto de fármacos que pueden ser administrados para tratar esta enfermedad. Luego tenemos la toxoplasmosis, que es una enfermedad parasitaria provocada por el Toxoplasma gondii, que infecta al hombre y a los animales. Puede presentarse bajo distintas formas clínicas. Es transmitida por perros, gatos, que es el animal más común, gallinas, ratas, bovinos a través de su leche, ovinos y porcinos.
La contaminación del hombre puede realizarse a través de la placenta, por infección reciente de la madre, por ingestión de alimentos contaminados o provenientes de animales infectados, o por contacto directo con animales domésticos infectados. La primoinfección adquirida después del nacimiento determina un cuadro agudo de invasión del sistema retículo endotelial u origina una forma exantemo-ganglionar. Esta última se presenta con un cuadro característico con un síndrome febril, exantema y adenopatías cervicales. Se debe hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades infecciosas como la mononucleosis, la tuberculosis y enfermedades malignas como los linfomas. La forma congénita puede ocasionar la muerte del embrión o malformaciones y graves alteraciones del mismo. El diagnóstico se basa en el examen clínico, en las pruebas de inmunidad, en hemogramas y de acuerdo a los signos mencionados. En cuanto al tratamiento, se emplean distintos fármacos, sulfamidas, pirimetamina y espiramicina, es decir, un conjunto de distintos fármacos. Luego tenemos la miasis, que es una enfermedad parasitaria producida por larvas de una mosca. Las larvas pueden afectar inicialmente la piel, pero pueden migrar posteriormente a diferentes tejidos y órganos a nivel gastrointestinal, genitourinario, auditivo y oftálmico. Estas larvas se alimentan temporalmente de los tejidos vivos o necróticos del hospedador, así como de sus fluidos orgánicos. Según el tipo de parasitismo, las moscas que producen miasis se pueden dividir en tres grupos. Las de miasis obligatorias. Las larvas son parásitos obligatorios que requieren de un huésped para proseguir su desarrollo larvario y subsisten exclusivamente en tejidos vivos. Los animales infectados generalmente son mamíferos domésticos, silvestres y el hombre. Miasis facultativa, que es causada por parásitos oportunistas. En este caso, las hembras depositan sus huevos sobre heces, sobre cadáveres o materia en descomposición, y en raras ocasiones la depositan sobre organismos vivos. Miasis accidental es causada por parásitos de vida libre que en raras ocasiones son ingeridos por el huésped y producen infestación de forma accidental. Las larvas en humanos pueden infectar piel, oídos, ojos, tracto gastrointestinal y genitourinario. Pueden invadir heridas abiertas o ulceraciones en la piel, o bien penetrar por los orificios nasales u conducto auditivo. Producen síntomas dependiendo del sitio donde se encuentren. Dependen de varios factores predisponentes, por ejemplo, mala higiene personal y bucal, incompetencia labial, enfermedades sistémicas como epilepsia, enfermedad periodontal avanzada, maniobras quirúrgicas o neoplasias orales. Producen síntomas dependiendo del sitio donde se encuentre. En la piel, producen úlceras de lento crecimiento. En nariz, obstrucción de conductos nasales e irritación. Puede haber edema facial y fiebre. En los oídos, prurito intenso y zumbido. Si pasan el oído interno, las larvas pueden emigrar al cerebro. En cuanto al tratamiento, debe eliminarse la larva mediante presión o extracción directa. Posteriormente, la lesión debe ser desinfectada y liberada de tejido necrótico y puede requerir el uso de antibióticos. Obviamente es importante también el control de los factores locales y el estado sistémico del paciente. Luego tenemos la cisticercosis, que es la infección ocasionada por el parásito llamado Taenia solium. Es una tenia solitaria del cerdo que produce quistes en diferentes zonas del cuerpo.
Se transmite mediante la ingestión de carne contaminada, específicamente carne de cerdo, con larvas cuando esta carne no ha sido bien cocida y es ingerida por el humano. También puede darse por ingestión de los huevos de este parásito a través de agua o alimentos contaminados. Estas larvas luego penetran el torrente circulatorio y producen quistes en diferentes órganos. Uno de ellos puede llegar a ser la cavidad bucal. Si se observan este tipo de quistes de las larvas en la cavidad oral, se observan como una tumoración circunscripta, delimitada, redondeada, sésil firme, que puede asemejar como cualquier otro tumor benigno o como un fibroma. El tratamiento es la remoción quirúrgica, la exéresis y su estudio histopatológico, es decir, la exéresis biópsica, e identificar la larva que ocasiona la entidad. También se puede complementar el tratamiento quirúrgico con algún otro fármaco antihelmíntico como albendazol o prazimantel. Aquí les dejo la bibliografía sobre el tema y estamos a las órdenes para cualquier consulta. Muchas gracias.